Muy buenas noches, queridos amigos de Leyendas de Fantasmas. Si están escuchando esto, es porque la oscuridad los llama, porque el silencio de la noche les ha susurrado al oído y los ha atraído hasta aquí. Esta noche les traigo algo especial, algo que los llevará al borde del abismo, donde la vida y la muerte se tocan, pero nunca se mezclan del todo. Estas son historias de personas que murieron por unos breves minutos, pero lo que vieron y trajeron consigo desde el otro lado, jamás los dejó. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Estas no son simples leyendas. Estas son advertencias, visiones de un mundo más allá del nuestro, donde no todo lo que se va, regresa de la misma forma. Abran bien sus oídos y apáguenlo todo, porque estos relatos pueden hacer que cualquier pequeño sonido en la oscuridad les haga dudar de lo que hay a su alrededor. Comenzamos con el primer relato. Laura, una madre joven de 35 años, sufrió un paro cardíaco mientras dormía. Cuando los paramédicos llegaron, su corazón se había detenido por completo. Fue declarada clínicamente muerta durante 7 minutos. Pero contra todo pronóstico, regresó. Los médicos la estabilizaron y creyeron que había sido un milagro. Pero Laura no fue la misma después de su regreso. Comenzó a escuchar una voz que la llamaba por su nombre, siempre a la misma hora de la noche, las 3:33 de la mañana. Primero pensó que era el eco de su experiencia cercana a la muerte, un resabio de su subconsciente. Pero la voz se hizo más insistente, más clara y más demandante. Esa voz, según ella, no provenía de este mundo. Le recordaba que su tiempo no había terminado abajo, que había cosas pendientes que debían cumplirse. Una noche, Laura no pudo resistir más. Abandonó su hogar sin decirle a nadie a dónde iba. La encontraron 2 días después, sin vida, en una carretera desolada. Los forenses no encontraron ninguna razón para su muerte, pero en su teléfono, había una nota de voz que nunca fue enviada, solo un susurro: volví, pero no era mi lugar. Y continuamos. Esta es la historia de Martín, quien estuvo muerto durante 9 minutos, y algo lo siguió de regreso. Martín, un hombre de negocios exitoso, sufrió un accidente automovilístico en una carretera rural. Los médicos lo declararon muerto en el lugar, pero después de 9 minutos, milagrosamente regresó. Todos lo celebraron como una hazaña de la medicina, pero Martín sabía que algo más había ocurrido en esos minutos de oscuridad. Durante esos 9 minutos, él vio a una figura alta, envuelta en sombras, que lo observaba desde la distancia. No podía verle el rostro, pero sentía sus ojos sobre él, como si estuviera esperando. Cuando Martín despertó en el hospital, la figura seguía allí, en el rincón de la habitación, solo que nadie más podía verla. A partir de ese momento, Martín comenzó a ver al vigilante oscuro en todas partes, en los reflejos de las ventanas, en las sombras al final del pasillo, incluso en sus sueños. Se volvió paranoico, incapaz de huir de la presencia que parecía seguirlo. Un día, desapareció sin dejar rastro. Todo lo que encontraron fue su coche vacío junto a un lago, y una marca de una mano oscura en el parabrisas. Y continuamos. Esta es la historia de Elena, quien estuvo muerta durante 4 minutos, pero lo que escuchó en el otro lado cambió su vida para siempre. Elena era una mujer común y corriente, hasta que sufrió una reacción alérgica que la dejó sin vida durante 4 minutos. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, Elena escuchó voces, pero no eran gritos o lamentos. Eran susurros suaves, como si miles de personas estuvieran hablando a la vez, pero ninguno podía ser entendido del todo. Era como si se encontrara en un lugar entre la vida y la muerte, donde los muertos intentaban comunicarse. Cuando revivió, Elena sintió un alivio inmenso, hasta que las voces continuaron. Ahora las escuchaba en la quietud de la noche, en los silencios incómodos, incluso cuando estaba sola. Las voces no la dejaban en paz, cada vez más nítidas, cada vez más insistentes, hasta que finalmente, una noche, pudo entender lo que decían: regresa. Elena, desesperada por silenciar los susurros, se entregó a su destino. La encontraron en su casa, sentada en su sillón favorito, con una sonrisa tranquila en el rostro, y una última frase escrita en su diario: ahora entiendo lo que quieren. Y continuamos, la historia de Daniel, un hombre que estuvo muerto durante 6 minutos, y regresó con un invitado no deseado. Daniel sufrió un ataque al corazón mientras se duchaba. Fue declarado muerto por 6 minutos,
tiempo suficiente para que cruzara al otro lado y viera algo que nunca debió haber visto. Durante esos minutos, Daniel aseguró haber visto su reflejo en un espejo negro, pero el reflejo no era él. Era una versión oscura, distorsionada, que lo miraba con una sonrisa maliciosa. Cuando volvió a la vida, notó que cada vez que se miraba en un espejo, ese otro Daniel seguía allí, acechando desde el reflejo. Intentó romper todos los espejos de su casa, pero eso no detuvo a la criatura. Lo seguía en las ventanas, en las superficies pulidas, en cualquier cosa que pudiera reflejar una imagen. Y cada vez, la sonrisa se hacía más amplia. Una noche, Daniel decidió enfrentarse a su reflejo. Se sentó frente a un espejo antiguo en su ático y, al observarlo, notó que su doble se movía de manera independiente, como si fuera una entidad separada. La mañana siguiente, Daniel había desaparecido. Todo lo que quedó fue el espejo, intacto, pero con una figura oscura observando desde su interior. Y continuamos, este es el relato de Sofía, quien estuvo muerta por 5 minutos, y volvió con un secreto aterrador. Sofía era una joven estudiante universitaria que sufrió una sobredosis accidental en una fiesta. Estuvo muerta durante 5 minutos antes de que la reanimaran. Lo que no le dijo a nadie fue lo que experimentó en esos 5 minutos. Mientras yacía en la oscuridad, sintió la presencia de alguien, una entidad que le ofreció un trato, su vida a cambio de su silencio. Aterrada por la sensación de vacío y el miedo a no regresar, aceptó sin dudarlo. Cuando despertó, lo primero que sintió fue alivio, pero esa sensación pronto se convirtió en angustia. Desde ese día, Sofía ya no podía hablar. No era que hubiera perdido su capacidad física para hacerlo, era como si algo le hubiera robado su voz. Los médicos estaban desconcertados, no había ninguna razón para su mudez. Sofía entendió entonces que había hecho un pacto con algo que no comprendía del todo. Un año después, la encontraron muerta en su habitación, su cuerpo frío y sin señales de lucha. A su lado, un cuaderno con una sola frase: el trato se cumplió. Así es, amigos de la medianoche, algunas puertas no deberían abrirse jamás, porque no sabemos quién o qué está esperando al otro lado. Quédense hasta el final y dale like y suscríbete al canal. Y continuamos, esta es la historia de Javier, un hombre que estuvo muerto por 12 minutos, pero cuando volvió, lo hizo en absoluto silencio. Javier sufrió un terrible accidente laboral que lo dejó muerto durante 12 largos minutos. Los médicos que lo atendieron no podían entender cómo había vuelto. Aunque su cuerpo estaba vivo, su mente parecía estar en otra parte. Durante esos minutos, Javier había entrado en un lugar de completa oscuridad. No había luces, ni voces, ni túneles, solo un silencio absoluto que lo devoraba. Cuando volvió, el silencio lo siguió. Primero fue un vacío interno, una incapacidad de sentir alegría o tristeza. Luego, comenzaron a desaparecer los sonidos a su alrededor. No escuchaba el viento, ni el agua corriendo, ni las voces de su familia. Su mundo se fue apagando, hasta que lo único que quedaba era el silencio que había conocido en la muerte. Al final, ni siquiera podía escuchar los latidos de su propio corazón. Una noche, el silencio se rompió. Pero lo que escuchó no era el sonido que esperaba. Era un susurro en lo profundo de su mente, que decía: aún no es tu tiempo. Al día siguiente, encontraron a Javier en su cama, sin vida, con una sonrisa inexplicable en su rostro. Parecía que finalmente había vuelto al lugar donde el silencio era absoluto. Y continuamos, esta es la historia de Lorena, quien estuvo muerta por 8 minutos, y regresó para descubrir que su tiempo se había agotado. Lorena era una mujer joven y activa, hasta que un aneurisma cerebral la mató repentinamente. Estuvo muerta durante 8 minutos, pero cuando los médicos lograron revivirla, algo cambió. En esos minutos de muerte, Lorena no vio túneles, ni luces, ni seres queridos. Lo único que vio fue un reloj. Las agujas se movían hacia atrás, restándole tiempo, segundo a segundo. Cuando despertó, Lorena intentó olvidar la visión, pero el reloj la siguió. Al principio era solo en sus sueños, luego lo veía en los relojes de su casa, en los de la calle, incluso en los teléfonos de otras personas. Cada vez que miraba un reloj, las agujas iban hacia atrás, recordándole que su tiempo no le pertenecía. Una noche, Lorena despertó con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Miró el reloj de su mesa de noche y vio que las agujas ya no retrocedían.
Estaban detenidas en las 3:33 de la mañana, la misma hora en que había muerto. En ese instante, escuchó un crujido proveniente de la sala. Cuando fue a ver, todas las agujas de los relojes de su casa estaban congeladas en la misma hora. Al día siguiente, la encontraron sin vida, con todos los relojes detenidos exactamente a las 3:33. Y continuamos, les traigo la historia de Diego, quien murió por 10 minutos, y desde su regreso, algo debajo de su cama comenzó a moverse. Diego sufrió un accidente automovilístico que lo dejó muerto durante 10 minutos. Cuando volvió, no recordaba nada del otro lado, salvo una sensación aterradora, la sensación de ser observado. Al principio pensó que era solo una consecuencia de su experiencia cercana a la muerte, pero pronto comenzó a notar cosas extrañas en su habitación. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban solas, y, lo peor de todo, escuchaba algo arrastrarse debajo de su cama. Cada noche, el sonido se hacía más fuerte. Algo, o alguien, parecía moverse en la oscuridad, esperando. Un día, Diego decidió enfrentarlo. Armado con una linterna, se agachó y miró debajo de la cama. No había nada, al principio. Pero cuando la luz de la linterna parpadeó, por un breve instante, vio una sombra con ojos brillantes que lo miraba desde el fondo. Diego no volvió a dormir tranquilo. Sabía que esa cosa no estaba en su imaginación. Una semana después, lo encontraron muerto, aferrado a las sábanas, como si hubiera luchado contra algo invisible. La única señal de lo que ocurrió fue una nota garabateada en el suelo, escrita con su propia sangre: está bajo la cama. Y continuamos, la historia de Ana, una mujer que murió por 6 minutos, les provocará escalofríos. Ana sufrió una muerte súbita mientras corría en el parque. Los paramédicos lograron reanimarla después de 6 minutos, pero cuando despertó, lo hizo con una extraña sonrisa en su rostro. Al principio, los médicos pensaron que era solo una reacción nerviosa, pero Ana no dejó de sonreír. Incluso cuando lloraba, su rostro seguía congelado en una macabra sonrisa. Ana comenzó a evitar los espejos, aterrada por su propia expresión. Decía que cada vez que se miraba, su reflejo no solo sonreía, sino que parecía estar disfrutando del sufrimiento que ella sentía. Los días pasaban y Ana se sumía en la locura. Intentó suicidarse varias veces, pero siempre era encontrada antes de que pudiera terminar el trabajo. Finalmente, una noche, Ana dejó una nota. En ella decía que había visto algo mientras estaba muerta, algo que había seguido con ella, y que ahora controlaba su cuerpo. Esa noche, la encontraron colgada del techo, con la misma sonrisa grabada en su rostro. La policía cerró el caso como un suicidio, pero uno de los agentes juró haber visto, en el espejo de la habitación, un reflejo que seguía sonriendo, incluso cuando Ana ya estaba muerta. Y continuamos. Esta es la historia de Marcos, un hombre que murió durante 11 minutos, y volvió con un grito atrapado en su garganta. Marcos, un hombre de 42 años, sufrió una electrocución que lo dejó muerto durante 11 minutos. Cuando volvió, no podía hablar, pero lo más extraño era la expresión de puro terror en su rostro. Los médicos pensaron que era el resultado de la descarga, pero lo que no sabían es que Marcos había visto algo indescriptible durante esos minutos de muerte. En ese lugar, había oído un grito tan aterrador y agudo que le había perforado el alma. Pero lo peor no era el grito en sí, sino la certeza de que ese grito era suyo. Desde su regreso, Marcos vivía en silencio, incapaz de contar lo que había visto y oído. Sin embargo, todas las noches, el grito regresaba a él, resonando en su mente como un eco eterno. Desesperado, intentó de todo para detener el sonido: terapia, medicamentos, rituales. Nada funcionaba. El grito seguía, más fuerte cada vez. Una noche, incapaz de soportarlo más, Marcos se cortó la garganta, intentando liberar el grito que llevaba dentro. Lo encontraron al día siguiente, muerto en un charco de sangre. Lo más perturbador fue que, a pesar de la mutilación, parecía estar gritando, pero sin emitir ningún sonido. Y así, mis valientes amigos, llegamos al final de esta oscura travesía. Esta noche, hemos escuchado los ecos de aquellos que tocaron la muerte con las yemas de los dedos y volvieron para contarlo, aunque no todos lo hicieron con vida. Algunos regresaron diferentes, otros nunca debieron haber vuelto, y otros simplemente trajeron consigo algo que no pertenece a este mundo. Lo que hemos aprendido hoy es que la muerte no siempre es el final,
pero quizás debería serlo. Las fronteras entre este mundo y el otro son delicadas, frágiles, y cruzarlas puede traer consecuencias inimaginables. Así que, cuando cierren los ojos esta noche, piensen en lo que yace en la oscuridad, en aquello que podría estar esperando en el otro lado, o quizá, justo aquí, en la esquina de su habitación. Gracias por acompañarme, queridos oyentes. Nos encontraremos nuevamente en este espacio donde la luz no alcanza y solo las sombras nos mantienen compañía. Hasta la próxima noche, si es que se atreven a regresar.